Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dalicias Recetas. En esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas galletas de nata. Están muy ricas, se necesitan muy pocos ingredientes para prepararlas y son muy fáciles de hacer. Los ingredientes que necesitamos son 250 gramos de harina, 180 gramos de azúcar, 200 mililitros de nata para montar con un 35% de materia grasa. También es conocida como crema de leche o crema para batir, una yema de huevo, una cucharada de extracto de vainilla y una pizca de sal. En primer lugar, vertemos la nata en un bol grande y le agregamos la yema de huevo. Batimos para mezclar estos dos ingredientes. Luego le añadimos el azúcar y batimos hasta que se disuelva y se integre bien. Después le ponemos la vainilla y la pizca de sal y continuamos batiendo hasta incorporarlas en el batido. A continuación, sobre un colador vertemos una parte de la harina y la tamizamos para que no se formen grumos. Lo mezclamos todo para incorporar la harina, pero evitando trabajarla mucho. El resto de harina la agregamos en 2 veces más. La última parte de harina la mezclamos con una paleta. Por último, tapamos la masa de galletas con un papel film y la llevamos a la nevera durante media hora para que coja un poco de cuerpo y sea más fácil trabajarla. Pasado el tiempo de refrigeración, nos ponemos un poco de aceite en las manos. Puede ser cualquier tipo de aceite, lo importante es engrasarlas para que no se pegue la masa. Cogemos porciones de masa y formamos bolitas con ella. Las colocamos en una bandeja de horno cubierta con papel vegetal para que no se peguen. Mientras, tendremos el horno encendido para precalentarlo a 180 grados centígrados. Cuando tengamos lista una tanda de bolitas de galletas, le agregamos una capa de azúcar por encima. Después las llevamos al horno, que ya estará caliente, y las horneamos a 180 grados centígrados durante 12 o 14 minutos. El tiempo dependerá de la potencia de tu horno y del tamaño en que hayas formado las galletas. Mientras se hornea esta tanda, puedes ir formando más bolitas para la siguiente hornada de galletas. Aquí las puedes ver recién salidas del horno. Estas galletas quedan blanquitas, no hay que dorarlas mucho. Estando aún calientes, es bueno pasarlas a una rejilla para que se enfríen y queden crujientes por fuera, aunque ya verás que por dentro quedan con una textura blandita muy rica. Te animo a que las prepares. Como has visto, se necesitan muy poquitos ingredientes y la preparación es muy sencilla. Además, te va a encantar el sabor tan delicioso que tienen. Si te ha gustado el resultado final y te ha sido útil el vídeo con el paso a paso, te animo a que te suscribas al canal, ya que tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo buenas recetas. En la pantalla te dejo otras recetas que he preparado anteriormente por si te has quedado con ganas de ver más. Espero que te haya gustado la receta. Si es así, te animo a que le des a me gusta y a que te suscribas si aún no lo has hecho. Muchas gracias, hasta la próxima.